De las causas funcionales, la estenosis mitral es la más frecuente. Cor pulmonar, tromboembolias pulmonares. A veces el problema en la válvula tricuspidia no se genera por afectaciones en cámaras izquierdas, sino por problemas pulmonares intrínsecos. Fibrosis pulmonar, bronquiectasia, secuelas de TBC, cavernas. Entonces el problema no está en las cámaras izquierdas, sino en el parénquima pulmonar. Hay enfermedades pulmonares raras, hipertensión arterial pulmonar primaria. Entonces, cuando el problema está en el parénquima pulmonar, entonces obviamente eso va a trastocar la vasculatura pulmonar. El lado izquierdo está sin problemas, indemne. El paciente tiene secuelas de TBC, 2-3 episodios de TBC maltratados, con cavitaciones, secuelas fibróticas, bronquiectasia, etcétera, etcétera. Esto afecta a toda la vasculatura pulmonar también. El ventrículo derecho tiene que bombear su volumen contra una vasculatura que se ha trastocado por enfermedad pulmonar. Puede ser EPOC, por tabaquismo. Entonces, obviamente, a la larga, tiene que bregar con esas resistencias crecientes, se dilata y entra en insuficiencia. A eso se llama cor pulmonar crónico. ¿Qué es el cor pulmonar? Afectación de las cámaras derechas por patología pulmonar intrínseca. O puede haber tromboembolias pulmonares, problemas venosos en miembros inferiores, eventos tromboembólicos recurrentes que van a obliterar la vasculatura pulmonar y obviamente el pobre ventrículo derecho se tiene que bregar con esas resistencias que van a ir increciendo. ¿Qué más? Y las causas intrínsecas u orgánicas, problemas reumáticos, endocarditis, ya dijimos, usuarios de drogas endovenosas. En la insuficiencia tricuspidia hay un flujo que va hacia la aurícula derecha, incremento de la presión en la aurícula derecha y eso se transmite hacia venas cavas, venas yugulares, vena porta, congestión hepática y ascitis. En el examen, onda B prominente en el pulso venoso yugular, edema de miembros inferiores, hepatomegalia, ascitis, dolor abdominal por la congestión hepática. También que hay latido hepático, impulso del ventrículo derecho, un soplo holosistólico a nivel del foco tricuspidio y este soplo holosistólico tiene, por insuficiencia de tricuspidia, tiene una peculiaridad. Se incrementa de intensidad con la inspiración, aumenta de intensidad con la expiración. A eso se llama el signo de Rivero-Carvalho. Puede aparecer un galope de tercer ruido derecho. En el electro, P alta y acuminada que denota crecimiento de la aurícula derecha. A veces se puede ver crecimiento de la aurícula izquierda porque el problema primario es una estenosis mitral. Eje a la derecha y R altas en B1 que denotan crecimiento de cámaras derechas. Primero, tratar la enfermedad de fondo. Identificar, es un problema de cámaras izquierdas y solucionar eso. Y en la estenosis tricuspidia, casi siempre es reumática y está asociada a estenosis mitral. La estenosis tricuspidia casi siempre es de etiología reumática y suele ir concomitante con estenosis mitral. Los síntomas que van a prevalecer son los de la estenosis mitral, pero estos síntomas de estenosis mitral lucen atenuados, porque cuando hay la concomitancia de estenosis mitral con estenosis tricuspidia, la estenosis tricuspidia brinda un efecto protector. Estenosis mitral, gran congestión en la vasculatura pulmonar. Si el ventrículo derecho bombea adecuada volemia a esa vasculatura pulmonar, la va a congestionar más, ¿sí o no? Porque retrógradamente se está congestionando. Y si el ventrículo derecho también bombea, pobre vasculatura pulmonar tiene dos vías de congestión. La volemia que le envía el ventrículo derecho y lo que retrógradamente retorna de la aurícula izquierda hacia atrás. Por lo tanto, cuando hay estenosis tricuspidia, el llenado de ese ventrículo derecho es dificultoso, con poco volumen. Por lo tanto, el pobre ventrículo derecho, cuando hay estenosis tricuspidia, no tiene mucho volumen para bombear a la vasculatura pulmonar. Por ese mecanismo es que se genera el efecto protector que le dice. Y se atenúan los síntomas de estenosis mitral.
Soplo en rodamiento que aumenta con la expiración y obviamente onda A prominente. Priorizar el tratamiento de la válvula mitral en primera instancia. Seguimos avanzando, tenemos todavía media hora más. Otra valvulopatía. Vamos con las valvulopatías aórticas. La estenosis. La estenosis aórtica, lo que tiene que estar claro es que la primera etiología es la degenerativa. Por lejos, la etiología degenerativa es la más prevalente y afecta obviamente a personas por encima de los 65 a 70 años de edad. Pero no solo es la etiología exclusiva. ¿Puede generarse por secuela de fiebre reumática? Sí. Causas congénitas, aorta bicúspide, puede pasar también. La estenosis aórtica puede tener una ubicación a nivel valvular, a nivel supravalvular o a nivel subvalvular. Por debajo de la válvula puede haber malformaciones congénitas como una membrana subaórtica. O esta membrana puede estar a nivel supravalvular. Puede pasar eso también. Pero la afectación valvular intrínseca es por lejos lo más prevalente. La afectación subvalvular o supravalvular son causas más raras. Ya dijimos la etiología degenerativa, sobre todo en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular, dislipidemia, tabaquismo, hipertensos, diabéticos y obviamente edad avanzada. Por lejos es lo más prevalente. Si el paciente es joven, por debajo de los 30 y tiene estenosis aórtica, sospechar en válvulas bicúspides o causas reumáticas, pero por lejos es la estenosis mitral más prevalente. Y otras causas raras, si el paciente es joven, válvula bicúspide o etiología reumática. Si es añoso y tiene factores de riesgo, degenerativa. Otras causas, cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, membrana subvalvular, que ya es un problema congénito, síndrome de Williams, que va con una membrana y genera estenosis supravalvular, y también estenosis aórtica, más en este caso, hemorragias digestivas bajas, en la cual se encuentra angiodisplasia en el colon, síndrome de Heyde. Acá está una válvula aórtica normal, una válvula aórtica, 3 velos son los normales, bicúspide solo hay 2 velos, 3 velos pero están calcificados, calcificación senil. ¿Qué más? En la fisiopatología, respecto a la fisiopatología, lo más importante es la aparición de un gradiente significativo entre el ventrículo izquierdo y la aorta durante la sístole. Esa es la piedra angular de la fisiopatología, que va a aparecer una diferencial significativa de presión entre la presión del ventrículo izquierdo en la sístole y la presión de la aorta en la sístole. El área normal de la válvula aórtica es 2 a 3 centímetros cuadrados. Pero cuando esta área se reduce a menos de 1 centímetro cuadrado, estamos frente a una estenosis aórtica severa. Menos de 1 centímetro cuadrado, estamos frente a una estenosis aórtica severa. Va a haber una sobrecarga de presión durante la sístole, lo que genera hipertrofia del ventrículo izquierdo. Este engrosamiento del ventrículo izquierdo por hipertrofia hace que el ventrículo sea poco distensible, se hace grueso y pierde elasticidad, ya no se puede distender adecuadamente, pierde distensibilidad, pierde compliance. Y a la larga, la contracción también se puede comprometer e ir a la dilatación del ventrículo. Esto es lo primero, se afecta la compliance, la diástole, la distensibilidad, se afecta la contractibilidad y se dilata el ventrículo izquierdo después de algunos años o décadas. Acá está. En la fisiopatología les dije, válvula aórtica estenótica. Esta obstrucción acá va a generar que acá se genere durante la sístole un significativo incremento de la presión del ventrículo izquierdo. Y esto está en este esquema. Cuando vimos el esquema de ciclo cardíaco, ¿se acuerdan? El esquema del ciclo cardíaco.
presión del ventrículo izquierdo en diástole. Se da la sístole, rebasa la presión de la aurícula izquierda, se incrementa significativamente, rebasa la presión de la aorta, se abre la válvula aórtica y se da la sístole. Y después la presión del ventrículo izquierdo en sístole, la curva de presión, viene por acá, casi adyacente o adosada a la curva de la aorta y después acá cae por debajo. Pero cuando hay estenosis aórtica aparece esto. Como hay una obstrucción mecánica acá, la presión del ventrículo se incrementa severamente para vencer esta obstrucción. Entonces, rebasa largamente la presión de la aorta. A toda esta diferencial se llama gradiente. A mayor gradiente, mayor severidad de la estenosis aórtica. A toda esa diferencial durante la sístole se llama gradiente. Una gradiente media por encima de 50 milímetros de mercurio denota una estenosis aórtica severa. Una gradiente media por encima de 50 milímetros de mercurio denota estenosis aórtica severa. ¿Y cuál es el otro criterio? El área menos de 1 centímetro cuadrado, estenosis aórtica severa. Esto de acá es la piedra angular de la fisiopatología. Gran incremento de la presión sistólica del ventrículo izquierdo por la obstrucción acá. ¿Esto qué genera? Que el ventrículo izquierdo se hipertrofie significativamente para vencer, generar cada vez más presiones para vencer esta obstrucción. Lo típico, soplo mesosistólico romboidal, increciente y decreciente, que se oculta en el foco aórtico y se irradia hacia el cuello. Acá está un corazón normal con estenosis aórtica, todo lo que se tiene que hipertrofiar para vencer esa obstrucción que le brinda la estenosis aórtica. Obviamente, este engrosamiento, cavidad, el ventrículo engrosado pierde distensibilidad, pierde compliance, se hace rígido, no se hace muy elástico. Ese gran incremento en la masa no va acompañado congruentemente con similar neovascularización. Por lo tanto, aparece un mismatch, un desbalance entre toda la cantidad de oxígeno que requiere este miocardio hipertrófico y entre el aporte que le brinda el árbol coronario. Esta gran hipertrofia no va adosada a similar neovascularización. Por lo tanto, esa gran masa requiere más consumo de oxígeno, ¿sí o no? Pero si no va a la par con similar neovascularización, ¿qué aparece? Isquemia. Gran masa, gran requerimiento de oxígeno, no hay la misma cantidad de neovasos, aparece isquemia, aparece angina. O sea, el paciente con estenosis aórtica, ¿cuál es el primer síntoma que le aparece? Angina. ¿Cuál es el segundo síntoma que le aparece? Síncope. Y en tercera instancia, ¿qué le aparece? Disnea. Y dependiendo de la secuencia sintomática, depende la sobrevida. Cuando el paciente le aparece la angina, 5 años de sobrevida en promedio. Aparece síncope, 3 años de sobrevida. Y le aparece disnea, 1 a 2 años de sobrevida. Acá está lo que ya les dije. ¿Qué más? Cuando la válvula está muy calcificada, fragmentos de la calcificación pueden embolizarse y generar stroke. O el paciente puede hacer muerte súbita, porque un corazón hipertrófico así trastoca su electrofisiología, aparecen focos de arritmia y el paciente puede hacer muerte súbita por una taquicardia ventricular o por una fibrilación ventricular. Ya les dije esto, lo característico es el pulso parvus y tardus. Parvus y tardus, el soplo ya les dije cómo es, romboidal, mesosistólico, increciendo, decreciendo, pero cuando la estenosis aórtica es bastante severa, obviamente el soplo ya no es mesosistólico, se hace cuasi holosistólico, pero es increciente y decreciente, sigue configurando el rombo. El ascenso es lento, caída rápida. Eso es lo que genera el pulso parvo y tardo,
poca amplitud y el ascenso lento le da la característica de tardus al pulso. Aparece cuarto ruido cardíaco porque hay disfunción diastólica. Acuérdense eso. El cuarto ruido cardíaco en la auscultación, ¿qué denota? Disfunción diastólica. El tercer ruido cardíaco en la auscultación, ¿qué denota? Disfunción sistólica generalmente. Tercer ruido cuando ya aparece insuficiencia cardíaca, y el segundo ruido puede estar reducido o ausente cuando la estenosis es severa. Los velos están tan calcificados y pegoteados entre sí que cuando se da la sístole no hay mucho espacio para el impacto o el cierre entre los velos, es de mínimas distancias. Es como cuando vamos a aplaudir. En una estenosis mitral o en este caso, en una estenosis aórtica, si los velos están muy cerca entre sí, chocan de una distancia tan pequeña que ya no genera un ruido intenso. Es como cuando yo quiero aplaudir intensamente, un aplauso sonoro porque la actuación me gustó, la ópera, lo que fuera, separo mis manos bien y aplaudo bien. Pero si yo voy a aplaudir pues de una distancia así, ¿qué ruido voy a generar? No me sale un aplauso. Lo mismo pasa cuando la estenosis aórtica es severa. Está tan pegado los velos entre sí que ya casi no suena el choque entre ellos. El segundo ruido se reduce. En el electrohipertrofia del ventrículo izquierdo, alteraciones del ST. T negativas o depresión del ST, a eso se llama sobrecarga sistólica. En la placa de tórax no hay cardiomegalia porque la hipertrofia, ¿qué le dije que es? Concéntrica. El diámetro del ventrículo no se ha incrementado. ¿El diámetro acaso está incrementado? No. Es una hipertrofia concéntrica. Por lo tanto, en la placa de tórax no hay cardiomegalia porque el diámetro no se ha elongado. ¿Qué más? Calcificación en el anillo y las válvulas aórticas. La confirmación, el ecocardiograma. El ecocardiograma nos permite valorar cuál es el área de la válvula, cuánto es la gradiente, y digo, ¿esta estenosis es severa o no? Listo. Me permite ver si la válvula es bicúspide o trivalva, que es lo normal. Acá está una válvula bicúspide, solo hay dos velos, este y este. La gradiente que se puede documentar haciendo un cateterismo cardíaco y se mide la presión dentro de la aorta y dentro del ventrículo izquierdo y se grafica. Acá lo que les dije respecto a la sobrevida, cae dramáticamente. Cuando la estenosis aórtica le aparecen los síntomas, la sobrevida cae dramáticamente. 5 años, cuando aparece la angina, el síncope 2 a 3 años y la disnea 1 a 2 años. El tratamiento es cambiar la válvula. Esto solo para que, esta es la fisiopatología, pero no tiene caso que se lo aprendan de paporreta, que les dije, ¿dónde está la piedra angular? Acá. Incremento de la presión del ventrículo izquierdo. Ese incremento de la presión en el ventrículo izquierdo a la larga lo hace hipertrofiar o hace que se incremente la masa. Y esa gran masa requiere más oxígeno, consume más oxígeno, pero esta gran masa que no está acompañada con similar cantidad de neovasos, obviamente aparece un mismatch, isquemia. Nada más. No tiene caso que se aprendan de paporreta todo. Algunas cosas que ya se mencionaron, el pulso. Puede haber un desdoblamiento paradójico del segundo ruido. Cuando la estenosis aórtica es severa, lo fisiológico es que el componente aórtico aparece primero en el segundo ruido y el pulmonar milisegundos después. Primero aórtico, después componente pulmonar. Cuando hay estenosis aórtica severa, a veces el componente pulmonar aparece primero y el aórtico después. A eso se llama desdoblamiento paradójico del segundo ruido. Y se puede observar en las estenosis aórticas severas. El componente pulmonar aparece primero y después recién aparece el cierre de la válvula aórtica. ¿Qué más? Fenómeno de Gabardín. Por este fenómeno, normalmente lo fisiológico, lo habitual es que el soplo de estenosis aórtica se oculta en foco aórtico y esto se irradia hacia el cuello. En las personas de edad avanzada
muchas veces, no es muchas, algunas veces el soplo no se irradia al cuello, se irradia hacia el ápex. A eso le llaman el fenómeno de Gallavardín. La irradiación del soplo aórtico que no va al cuello, sino va hacia el foco mitral. El manejo médico de la estenosis aórtica no sirve, es infructuoso. No se ha logrado demostrar que algún manejo médico sea útil en la estenosis aórtica, como sí lo es en estenosis mitral, en insuficiencia mitral. En estenosis aórtica, ¿hay un tratamiento médico que sirva? No. IECA no sirve. Nitratos, isorbide para la angina, pues no dice que le duele, tampoco sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque los IECA, los nitratos, ¿qué hacen? Bajan la presión, ¿sí o no? La presión de la aorta, ¿sí o no? Claro, bajan la presión de la aorta. Este es el registro de la presión de la aorta. Este de acá. Si yo le doy un medicamento que baje la presión como IECA, ARA2, losartán, nitratos, calcio antagonistas, esa presión de la aorta en vez de estar por acá va a caer, ¿sí o no? Va a caer, ¿sí o no? Se va a reducir. A reducirse la presión de la aorta y ya no estar acá, estar por acá, ¿cuánto va a ser mi gradiente? Mayor. A mayor gradiente, peor el paciente. Por lo tanto, el manejo médico, ¿qué hace? Empeora la gradiente, empeora al paciente. Entonces no le doy eso, le daré digosina, porque de repente pues ya eso baja, la digosina no baja la presión. Pero la digosina es un inotropo positivo, mejora la contractibilidad. La presión del ventrículo izquierdo se va a incrementar más, en vez de estar por acá, va a estar por acá arriba. ¿Cuánto es la nueva gradiente? Mayor. ¿La digosina servirá? Tampoco. Por lo tanto, por eso les pongo en la presente transparencia que el manejo médico es infructuoso. Solo queda margen para el tratamiento quirúrgico, nada más. Acá, evitar el ejercicio, profilaxis de endocarditis, aunque con las nuevas guías de endocarditis la profilaxis en estenosis aórtica un poquito ha entrado en duda o en tela de juicio. Evitar los diuréticos. Vasodilatadores aumentan la gradiente, no se dan. Evitar los diuréticos. Lo único que se puede dar es un poquito de diuréticos y nada más, pero se evita darlos en cantidad. Operar al paciente. Una prótesis biológica es una opción, sobre todo en las gestantes, en personas muy añosas, en las cuales... ¿Cuál es la ventaja de colocar una prótesis biológica? Que ya no requiere anticoagulación. O sea, ya no le doy warfarina. Pues el paciente no tiene que estar controlándose la warfarina, el INR, ¿no? Se le pone y listo, hace su vida normal sin tomar ningún anticoagulante. Se prefieren las gestantes en aquellas mujeres que tienen expectativa de tener familia, para que no estén tomando anticoagulantes. Entonces, se le pone una prótesis biológica. En los muy añosos, ya tiene 80 años, va a vivir 10, 15 años más, ¿qué caso tenga que les tenga que dar warfarina? Mejor una biológica y con eso que viva normal, sin anticoagularse. Porque la anticoagulación siempre es un riesgo que se pase las cifras de anticoagulación, que haya un sangrado gastrointestinal, alto o bajo, que haya un sangrado intracraneal, qué sé yo. Y obviamente las prótesis mecánicas se prefiere en los jóvenes. Se anticoagulan un INR2.5 a 3.5 y obviamente requieren pues warfarina. Acá está en el esquema. Estenosis severa. Si la estenosis severa tiene síntomas, angina, debe operarse a la brevedad. Basta que una estenosis aórtica tenga síntomas, el paciente debe ir a operarse. Pero si no tiene síntomas, a veces es severa y el paciente se queja, normal. Si no tiene síntomas, ahí sí ya hay bemoles para ir valorando, si hacerle un test de esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene caso que se aprendan el fluxograma de Paporreta porque les va a implicar tiempo, no es práctico. El concepto que tiene que tener claro ustedes, paciente con estenosis aórtica severa, le aparecen síntomas, debe operarse, no se debe esperar un minuto.
Síntomas, sí, operarse. Si está asintomático, ver cuánto de gradiente tiene. Si la gradiente está por encima de 70 y la fracción de eyección está cayendo, mejor operarlo antes. ¿Qué importa que no tenga síntomas? Pues tiene bastante gradiente y la fracción se está comprometiendo. Debe ir a la cirugía. En estenosis aórtica congénitas en niños, se puede intentar una valvuloplastía percutánea con balón, como en la estenosis mitral con balón igualito. ¿Qué más? Y si el paciente no tiene este incremento de gradiente ni caída de la fracción y está asintomático, esperar tratamiento médico. En la actualidad se está colocando prótesis percutáneas, pero todavía está obviamente en fase de instauración, no está ampliamente difundido. Esta opción terapéutica de colocar percutáneamente un dispositivo valvular por un abordaje femoral, se llega hasta el corazón, se atraviesa el septum y obviamente se lo coloca, o si no se hace una pequeña incisión a nivel subsifoideo, se aborda, se llega hasta el ápex del corazón, se apertura la punta del ápex y a través del ápex con un dispositivo se introduce la válvula, sin necesidad de hacer una cirugía a tórax abierto. Pero esto está indicado en pacientes de alto riesgo quirúrgico con bastante comorbilidad, pacientes muy añosos que tienen EPOC, fibrosis pulmonar, diabetes, infartos previos. Estar haciendo una cirugía a corazón abierto en un paciente con toda esa comorbilidad es de alto riesgo. La posibilidad de sobrevivir al acto quirúrgico es realmente, la mortalidad va en 20 a 30%, o sea, mejor se opta por este tipo de procedimientos que ya se están instaurando. Y respecto a insuficiencia aórtica, ahí sí la fiebre reumática sí tiene una connotación más relevante, pero también deviene de otras etiologías que son bastante diversas. La insuficiencia aórtica es de las valvulopatías, igual que la insuficiencia mitral, que deviene de varias etiologías. En cambio, la estenosis mitral sabemos que es una casi siempre. La aórtica también hay 2 o 3, degenerativa es la más prevalente, pero la insuficiencia mitral y aórtica sí responden a diversas etiologías. Fiebre reumática, LUES, ectasia del anillo, artritis, trastornos de tejido conectivo, enfermedad de Marfan o síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, arteritis, cardiopatías congénitas, etc. Igual que la insuficiencia mitral, la insuficiencia aórtica puede ser aguda. Causas de insuficiencia aguda, endocarditis, fiebre reumática, ruptura, disección aórtica, traumatismos, y también puede ser crónica. En la estenosis aórtica, ¿cuál es la cámara que se afecta? Obviamente el ventrículo izquierdo, es la cámara que se va a afectar. En cambio, en la insuficiencia aórtica, también la cámara que se afecta en primera instancia es el ventrículo izquierdo. Va a haber una sobrecarga diastólica, dilatación del ventrículo izquierdo y compromiso de la contractibilidad. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo tiene una vía fisiológica de llenado, que es a través de la válvula mitral. En diástole, ¿cuál es la vía fisiológica? Llenado a través de la válvula mitral. Pero si ese ventrículo izquierdo le aparece otra vía de llenado patológica, porque en diástole la válvula mitral está abierta y la aórtica está cerrada. Pero si en diástole la mitral está abierta, da el llenado fisiológico, y la válvula aórtica, que debiendo estar cerrada, está incompetente y permite un reflujo de la aorta hacia ese ventrículo izquierdo, entonces ya va a haber 2 vías de llenado. La fisiológica a través de la válvula mitral y la patológica a través de la válvula aórtica incompetente. ¿Qué genera eso? Un gran acopio de volumen en el ventrículo izquierdo. Sobrecarga durante la diástole del ventrículo izquierdo. ¿Y qué sobrecarga es? De volumen. Sobrecarga de volumen. Eso dilata el ventrículo izquierdo y a la larga afecta su contractibilidad. Porque por la ley de Frank-Starling, a mejor llenado del ventrículo izquierdo, mayor volumen sistólico, mejor gasto cardíaco, ¿sí o no? Pero eso es dentro de parámetros normales. Pero cuando ya el volumen del ventrículo izquierdo excede y rebasa los cánones normales de la ley de Frank-Starling,
ya compromete la contractibilidad y aparecen los síntomas. Y como la cámara que se afecta es el ventrículo izquierdo, ¿síntomas de qué va a dar? Síntomas de insuficiencia del ventrículo izquierdo. ¿Y cuál es? Disnea, otomnea, disnea paroxística nocturna. ¿Cuál es la piedra angular en la fisiopatología? No es necesario que se aprendan todo. El gran incremento de volumen en el ventrículo izquierdo. Esa es la piedra angular. El gran incremento de volumen en el ventrículo izquierdo al final de la diástole. Ese gran incremento de volumen en el ventrículo izquierdo al final de la diástole, al final, ¿dónde va a ir? Cuando se dé la sístole, ¿dónde acaba? En la aorta. Cuando se da la sístole, ese gran volumen acopiado en el ventrículo izquierdo acaba en la aorta, dilatando la aorta severamente. O sea, al final, eso incrementa el volumen sistólico, ¿sí o no? Incremento del volumen sistólico. Y ese incremento en el volumen sistólico es el responsable de todos los signos semiológicos. Ese gran volumen sistólico que acaba en la aorta ascendente, arterias carotidias, genera el signo de Muset, el bamboleo de la cabeza. Gran volumen que sale hace bambolear la cabeza. Ese gran volumen sistólico que acaba en la aorta y en los vasos arteriales genera el pulso saltón, amplio por el gran volumen sistólico. Eso genera el signo de Müller, el bamboleo, el signo de Quincke, el signo del pistoletazo de Traube, todos los signos semiológicos de la insuficiencia aórtica. ¿Por qué se generan? Por ese incremento severo del volumen sistólico. Pero cuando se da la diástole, ese gran volumen sistólico ha dilatado la aorta severamente. Pero cuando se da la diástole, la válvula aórtica debe cerrarse, si es competente. Pero como no se cierra, gran parte del volumen ese retorna al ventrículo izquierdo y está en ese juego de vaivén. Gran volumen que sale de la aorta, regresa también al ventrículo izquierdo, una parte. Como un vaivén, ida y vuelta. Sale, regresa, sale, regresa. Y es como cuando uno infla severamente o significativamente un globo de fiesta, y no han visto que después a veces uno le suelta el nudo y el globo se desinfla bruscamente y sale disparado por allá. Algo así pasa en la aorta. Con el gran volumen se dilata. Como se debe cerrar, no se cierra, bruscamente se desinfla todo. Ese desinflar brusco de la aorta genera la caída de la presión diastólica de la aorta. Como no se cierra, se desinfla como un globo de fiesta, generando una caída en la presión diastólica de la aorta. Pero el gran volumen sistólico, ese gran volumen sistólico aumenta la presión sistólica, porque la tensión de la aorta se va a incrementar porque está repleta de un gran volumen. La tensión de esa pared está alta. Por lo tanto, en insuficiencia aórtica, ¿qué hay? Incremento de la presión sistólica por el gran volumen sistólico y caída de la presión diastólica. ¿Y eso a qué conlleva? A incremento de la presión diferencial. Eso es todo lo que yo quiero que recuerden en fisiopatología de la insuficiencia aórtica. ¿Y cuál es el elemento crucial? Gran incremento del volumen sistólico. Gran incremento del volumen diastólico final del ventrículo izquierdo. Incremento de la presión sistólica y caída en la presión diastólica. ¿Eso qué genera? ¿Eso qué genera? Incremento de la presión diferencial. O sea, en un paciente con insuficiencia aórtica la presión sistólica es 150, la diastólica 40. ¿Cuánto de diferencial? 110. ¿Y eso a qué conlleva? Obviamente a una hipertrofia excéntrica. La insuficiencia aórtica, ¿qué genera? Dilatación del ventrículo izquierdo, hipertrofia excéntrica. En cambio, la estenosis aórtica genera hipertrofia concéntrica, porque hay una sobrecarga de presión en el ventrículo izquierdo. En cambio, en la insuficiencia aórtica hay una sobrecarga de volumen. Acá está. Dijimos que hay una forma aguda y una forma crónica, que en la forma aguda pasa lo mismo que en la insuficiencia mitral.
Los mecanismos adaptativos todavía no están instaurados. La válvula era competente hoy día, pero un buen día una endocarditis infecciosa, disrupción de los velos aórticos, aparece insuficiencia aórtica aguda. ¿Qué sucede? Esa insuficiencia aórtica aguda incrementa la presión del ventrículo izquierdo y eso también se transmite a la aurícula izquierda. Gran incremento de presión en las cámaras izquierdas que se transmite a los pulmones, congestión pulmonar. No hay tiempo para los mecanismos adaptativos, el ventrículo no está en capacidad todavía de dilatarse severamente, gran congestión pulmonar. En cambio, en las formas crónicas, es de a poco, la insuficiencia es leve, después moderada y después severa, y eso va a generar que el ventrículo empiece a dilatarse y vaya tolerando presiones cada vez o volúmenes cada vez más crecientes, sin impacto relevante en la presión. La presión es normal y también en la aurícula izquierda es normal y la congestión pulmonar no. Ya dijimos, acá está, disnea, palpitaciones, latidos prominentes, latido supraesternal, latido supraclavicular, latido hepático, todo por el gran volumen sistólico que acaban en los lechos arteriales, en la aorta y en los grandes vasos. Ya dijimos todos los signos y todo por qué. Por el gran volumen sistólico que acaba en la vasculatura arterial. En el examen físico, el primer ruido puede estar disminuido, sobre todo si el ventrículo está dilatado y ya aparece insuficiencia mitral concomitante. ¿Por qué? Hemos dicho, ¿qué cámara se compromete en la insuficiencia aórtica? El ventrículo izquierdo. Es la primera cámara en afectarse. A renglón seguido, ¿qué se afecta? La aurícula izquierda. ¿Qué más? El segundo ruido puede haber también un desdoblamiento paradójico. ¿Qué más? Y lo característico, presión diferencial, gran presión diferencial, frémito supraesternal, desplazado por debajo del quinto espacio intercostal, es hiperdinámico y puede aparecer un soplo de Austin Flint. Ahorita les explico qué es el soplo de Austin Flint. ¿Qué es lo característico en la insuficiencia aórtica? Un soplo holodiastólico, toda la diástole. Pero también se oculta mejor en el foco accesorio aórtico, en el foco de ERF, foco accesorio aórtico. Y puede haber un soplo mesodiastólico que le llaman soplo de Austin Flint y esto se oculta mejor en el foco mitral. El soplo de Austin Flint se oculta mejor en el foco mitral. ¿Y qué es el soplo de Austin Flint? Es un soplo generado por una estenosis mitral funcional. La insuficiencia aórtica severa puede fabricar o generar una estenosis mitral funcional, dificultando el llenado de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Y eso les explico acá. Sucede cuando hay una insuficiencia aórtica severa. Y el chorro no es de este grosor, es un tremendo chorro, un tremendo jet de insuficiencia aórtica. Este jet de insuficiencia aórtica impacta el velo anterior mitral, que es este, y en vez de estar aperturado normalmente, lo impacta y lo cierra. Y el velo, en vez de estar en esta postura, acaba en esta postura, por el impacto del jet aórtico, generando un semicierre de la válvula mitral y una estenosis mitral funcional. Esa estenosis mitral, porque el jet de insuficiencia le impacta al velo anterior mitral y semicierra la válvula mitral, genera una estenosis mitral y obviamente el llenado se genera por una válvula estenótica funcional, entre comillas. El llenado mitral me refiero. Y eso genera este soplo de Austin Flint, que es como un rodamiento mitral pequeñito, pero no por afectación intrínseca de la válvula, sino es funcional. ¿Entendieron por qué se genera el soplo de Austin Flint? En el electrohipertrofia del ventrículo izquierdo y en la placa gran cardiomegalia del ventrículo izquierdo, porque es la cámara que se va a dilatar severamente por una hipertrofia excéntrica. El ecocardiograma obviamente da la confirmación diagnóstica, da la severidad, y si el diámetro telediastólico es más de 5, perdón, acá hay un error tipográfico, es telesistólico. El diámetro
en la sístole, al final de la sístole, es más de 5.5 centímetros o 55 milímetros, mayor riesgo de insuficiencia cardíaca. Ya dijimos, la ecocardiografía es el gol estándar para el diagnóstico en todas las valvulopatías. Se debe operar todo paciente que tiene fracción de eyección comprometida, si el diámetro al final de la sístole es más de 55 o al final de la diástole es más de 75 milímetros. Debe operarse porque ya hay una dilatación marcada. Mientras tanto, hay opción para el manejo con YECA y vasodilatadores. ¿Cuándo operar al paciente? Cuando aparecen síntomas, la insuficiencia es severa, aparecen síntomas, la fracción está cayendo, el diámetro telesistólico más de 55, diastólico más de 75, se debe operar. Y obviamente en las formas agudas el tratamiento quirúrgico es de urgencia. Insuficiencia crónica severa, si es sintomático debe operarse. Insuficiencia aguda, todos deben ir a operarse. Pero si nuestro paciente con insuficiencia crónica severa es asintomático, se valora la fracción de eyección. Menos de 50 debe ir a operarse. Si la fracción es normal, se valora los diámetros. En las últimas guías, ya el diámetro de 55 y 75 que eran el punto de corte los han bajado a 50 y 70. Por lo tanto, si los diámetros sistólicos y diastólicos rebasan los 50 y 70 respectivamente, se debe operar el paciente. No, en el caso de insuficiencia aórtica, ese punto de corte de menos de 30, como se dijo, no, ahí todavía no hay. Por más que esté muy disminuida por debajo de 50, todavía se le debe brindar la opción quirúrgica. No hay esa contraindicación abierta como la insuficiencia mitral. Algo respecto a valvulopatía pulmonar, la estenosis pulmonar es la más común. Es rara la afectación reumática. La estenosis pulmonar, cuando está presente, es congénita casi sí o sí. Por lo tanto, se detecta más en niños. ¿Qué otro aspecto es importante? En el tratamiento de estenosis pulmonar, ya dijimos, se detecta más en niños porque es congénita y la afectación reumática es rara. El tratamiento en un niño suele ser valvuloplastía con balón. Se mete un baloncito, un globo colapsado, se insufla el globito y se ensancha el área de la válvula mitral. Pero a veces el problema no es estenosis pulmonar, sino a veces es insuficiencia pulmonar. Y en la insuficiencia pulmonar, esta se da por dilatación del anillo pulmonar secundaria a una hipertensión pulmonar. Problemas en el lado izquierdo que repercuten en cámaras derechas, se dilata el ventrículo derecho, se dilata el anillo pulmonar, aparece insuficiencia pulmonar. Y eso es lo más prevalente, o sea, una insuficiencia pulmonar funcional. Y el soplo de Graham-Still es aquel soplo de insuficiencia pulmonar secundario a hipertensión pulmonar. Cuando la presión pulmonar excede los 60 milímetros de mercurio, aparece un soplo de insuficiencia pulmonar que se le llama soplo de Graham-Still. Es un soplo obviamente diastólico, decreciente, aparece después del segundo ruido cardíaco del componente pulmonar, se oculta en el foco pulmonar. Se acompaña obviamente de signos de hipertensión pulmonar, como segundo ruido cardíaco intenso y también insuficiencia tricuspidia. Porque la hipertensión pulmonar no solo va a repercutir en la válvula pulmonar, repercute en todo el ventrículo derecho y por ende en válvula tricuspidia y en válvula pulmonar al mismo tiempo. ¿Cuál era la primera afectación? Mitral. La segunda válvula, aórtica. El cuadro clínico más característico de la estenosis aórtica, hay una triada, es una triada, y cada síntoma ya da las expectativas de vida en nuestro paciente. Angina, síncope y disnea, aunque no está en la secuencia, pero bueno, primero es la angina, bueno, acá lo han puesto como dolor torácico, pero de las alternativas esta es la más congruente, es angina, sigue en segundo lugar el síncope y en tercera instancia la disnea. Esa es la triada de la estenosis aórtica.
paciente con síncopa, disnea de esfuerzo, angina de pecho y soplo sistólico del segundo espacio intercostal derecho. Claro, porque el foco pulmonar está en el lado izquierdo. En el lado izquierdo. Estenosis aórtica. Acá. La estenosis aórtica, el diagnóstico clínico se confirma. Acá han puesto ahí en la... Pero no. ¿Con qué se confirma? Con ecocardiograma. El examen de elección no es el electro, es el ecocardiograma. Los diagnósticos en valvulopatías se sustentan con imagenología. Una imagen es la prueba convincente. Como todo en medicina en la actualidad. Todo se comprueba con una imagen. Porque lo que para usted es un soplo aórtico, viene otro. No, a mí me parece que es un soplo de estenosis pulmonar. Viene otro examinador. No, me parece que es insuficiencia mitral. Ya pero, ¿y tú por qué dices que es eso? No sé, pues yo también he leído, o yo no he leído. Bueno, nadie da su brazo a torcer en este tipo de circunstancias. La imagen es lo contundente. No es acá hay un error en esa clave. La ecocardiografía es. La siguiente causa de insuficiencia mitral aguda, ¿cuál no es verdadera? ¿Qué entidad no da insuficiencia mitral aguda? ¿La endocarditis puede romper la válvula? Sí. ¿Romper una cuerda? Sí. ¿Prolapso de la válvula mitral? También. ¿Necrosis de un músculo papilar? ¿Ruptura? ¿Y un velo queda flameando como una bandera? Sí. ¿Ruptura de cuerda tendina? También. Ahí sí es fiebre reumática aguda, porque la fiebre reumática da una valvitis, vamos a ver en la clase de fiebre reumática, pero nunca genera pues una destrucción, una disrupción de toda la anatomía valvular. Da una pequeña inflamación con una valvitis leve, con una insuficiencia leve. Es casi imposible que una fiebre reumática aguda dé una insuficiencia valvular mitral, en este caso, severa. Aguda, ¿no? Ahí la clave sí es la correcta.